Hoy vamos a hablar de las decisiones que ha tomado las diferentes salas constitucionales. Y la primera pregunta a nuestro entrevistado es abogado constitucionalista Franklin Gutiérrez, a quien le agradecemos la gentileza. ¿Cómo está, doctor Gutiérrez? Buenos días, Diego Montaño lo saluda. La primera pregunta es, ¿qué es una sala constitucional y cuáles son sus alcances? ¿Cómo está? Buen día. Diego, muy buenos días, un placer, un saludo cordial a la sazón y a todas las mamás de nuestro estado. Yendo ya a la pregunta, ¿qué es una sala constitucional? La sala constitucional forma parte de la estructura del Tribunal Constitucional. Es decir, que en cada departamento hay una sala constitucional, o hay dos o tres en muchos casos. En La Paz, por ejemplo, tenemos en la ciudad tres salas, en el Alto tenemos una sala, y estas salas son las que atienden en primera instancia las acciones de amparo constitucional, las acciones de libertad, las acciones de, bueno, y todo tipo de acciones de defensa constitucional, acción de privacidad, por ejemplo, acción popular, y son las que primeramente escuchan de forma directa a las partes y emiten el primer fallo, y su primer fallo es el que se cumple de forma inmediata. Entonces, ese fallo en 24 horas va en revisión a Sucre, y el Tribunal Constitucional, luego de un espacio de 6 meses, a veces menos, un poco más, emite el fallo final, donde puede revocar o ratificar el fallo de la Sala Constitucional del departamento de una acción de amparo. Esta sala está compuesta por dos vocales que escogen uno hacia presidente y el otro de vocal, y pueden dirimir el conflicto planteando, como es un ejemplo, la acción de amparo constitucional. Estructuralmente, entonces diríamos que es el primer juez de garantías, y luego se va en revisión a la última instancia, que es el Tribunal Constitucional en Sucre. Es la estructura. Usted en una anterior entrevista, por ejemplo, hablábamos respecto a la situación del expresidente Evo Morales, el por qué una causa que no pertenece a esa jurisdicción llegó hasta el departamento de Santa Cruz. Le hago la misma pregunta sobre la denuncia del ciudadano Peter Erwin Beckhauser contra Movimiento Tercer Sistema. Si él es residente en Santa Cruz, porque además era candidato justamente por el departamento de Santa Cruz de una fuerza política, y la alianza Movimiento Tercer o la Alianza Popular y Movimiento Tercer Sistema tiene sede en La Paz, ¿por qué llega una denuncia al departamento del Beni? Ya. Resulta que el Código Procesal Constitucional no existe un artículo que establezca límites jurisdiccionales. ¿Por qué razones? Porque las acciones de defensa constitucional son acciones de última ratio. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que uno, ante el impedimento, ante el abuso de poder de un privado, de un sector público, en última instancia y de forma inmediata acude, lógicamente, a una acción de amparo, por ejemplo. Pero como se quiera que se defienden derechos fundamentales, los derechos fundamentales no tienen límite territorial. Es decir, que si un ciudadano elige y dice, yo quiero en Beni presentar mi acción, o momentáneamente estoy por ahí, puede plantear ahí su acción de libertad, porque son derechos que no tienen barrera, no tienen límites, no tienen formalidades y reglas. Lo único que se pide y dice, presente su acción y de forma inmediata le vamos a resolver. Por lo tanto, al no existir límites en una normativa, no existe un artículo que diga, si usted vive en La Paz va a presentar, no hay aquello. Es por eso que lamentablemente uno presenta en Tarija, presenta en el Alto, o a veces uno presenta en la ciudad de La Paz, y el sorteo lo llevan al Alto, y en el Alto tiene que llevarse a cabo la acción de amparo. Uno presenta en el Alto su acción y vive ahí, y le sortean en la ciudad de La Paz, tiene que bajar a la ciudad de La Paz. Entonces no hay límite normativo que pueda poner regla a ese cuestionamiento.
Doctor Gutiérrez, ¿usted tuvo acceso a, por ejemplo, los fallos de las dos salas constitucionales ayer que tienen que ver con dos fuerzas políticas, una en el Beni y otra en el Departamento de La Paz? ¿Y de qué manera pueden afectar al calendario electoral estas decisiones y de qué manera pueden obligar al Tribunal Supremo Electoral a acatar justamente lo que definen? Bueno, yo creo que nadie ha tenido acceso porque esto tiene que transcribir las actas y de forma oficial seguramente el día de hoy se va a empezar a notificar a todas las partes con toda la resolución completa. Sin embargo, ¿cuál es la competencia de una sala constitucional y del Tribunal Constitucional en cuanto a las decisiones que asume y a las resoluciones que emite? Por ejemplo, yo escucho en muchos medios que dicen el Tribunal Constitucional eliminó al MTS y avaló el acto electoral de Pambol. Esa es una apreciación totalmente equivocada, porque el Tribunal Constitucional, así como la Sala, no pueden usurpar funciones del órgano electoral. Lo único que hacen estas salas es atender la acción de amparo, escuchar la exposición que hace el abogado que ha planteado en representación del cliente y recibe luego el informe de la parte activada, de la autoridad activada, y luego escucha el informe de los terceros interesados, o sea, la participación de ellos. Y al final hacen algunas preguntas, cuestionamientos para tener todo en claro, y al final deciden. Pero esa decisión no puede ser usurpando funciones de otra entidad o de otro órgano del Estado. Lo que se ha dicho es que el Tribunal Electoral vuelva a emitir otra resolución. Y ni siquiera el Tribunal Constitucional puede decir amplíe el plazo de las elecciones, o tal vez puede decir, no, ahí cierren, no. El tribunal no lo va a hacer nunca. Por lo tanto, yo creo que están malinterpretando, malinformando las resoluciones que ha emitido las salas constitucionales, tanto en La Paz como en el Beni. El tribunal nunca va a dictar esas resoluciones. Por lo tanto, les devuelve, les dice, les da una explicación fundamentada de cómo deben resolver, qué deben tomar en cuenta con referencia a la jurisprudencia, ya sea del bloque de constitucionalidad, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la jurisprudencia que se ha dictado en otros casos similares, y les dice, esta es la línea que ustedes deben seguir. Por lo tanto, este caso vuelvan a tratarlo y vuelvan a dictar una resolución en base al lineamiento correcto y que no vaya en contrasentido y no vaya a contradecir las decisiones de la jurisprudencia constitucional en Bolivia. Eso es todo lo que les ha dicho. Entonces, resuelto aquello, el Tribunal Electoral tiene que volverse a reunir en sala, y en el caso, por ejemplo, de Pambol tiene que volver a revisar todo lo que se ha debatido, cotejar con lo que se ha dicho en la sala constitucional y volver a dictar una resolución. Puede que lo mejoren el fundamento, como puede que ratifiquen lo mismo por fundamentado, o puede que cambien su decisión con el fundamento y la jurisprudencia que les ha proporcionado la sala constitucional. Entonces puede que Pambol esté más cimentado en base a una explicación doctrinaria más exquisita, podríamos decir, y el Tribunal Electoral tiene que tomar esas decisiones en base a lo que se ha escuchado en la Sala Constitucional de La Paz. En el caso del Beni, por ejemplo, el movimiento Tercer Sistema, se dice, no, ya está fuera de la carrera. A ver, demuéstrenme dónde dice eso la Sala Constitucional, y dice, por lo tanto, la Sala Constitucional del Beni resuelve que el MTS no va a ir a las justas electorales o está retirada. No, no dice eso. Solamente dice el Tribunal Electoral vuelva a revisar este problema, tome en cuenta lo que hemos expuesto acá, nuestra jurisprudencia, la decisión razonada que hemos dado, y vuelva a dictar la resolución. Entonces le devuelve la competencia, pero les dice, hagan caso, tomen en cuenta la línea doctrinaria que se ha dado el día de esta audiencia. Entonces eso es todo. Entonces todo vuelve al Tribunal Electoral.
pero jamás la Sala Constitucional toma decisiones que le competen al órgano electoral. Sin embargo, usted nos mencionaba que esto todavía debe pasar por la revisión del Tribunal Constitucional en Sucre y puede tardar hasta 6 meses. Con los plazos electorales encima, esto podría dilatarse de la manera que tanto Movimiento Tercer Sistema como PAMBOL, pero aunque PAMBOL no ha inscrito a ningún candidato, pero en el caso Movimiento Tercer Sistema sí, no participe de las elecciones porque serán en menos de 6 meses. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? El presidente Jacinto Ifel ha convocado a una reunión a los órganos del Estado. Yo he visitado a varios miembros del Tribunal Constitucional, aunque mi criterio sano es que el Tribunal Constitucional no puede hacer convenios ni transacciones con nadie. Ellos tienen que cumplir su función de interpretar la Constitución, y si ven que un problema es de notación pública, de notoriedad pública para el Estado y para la seguridad interna del Estado, ellos tienen la obligación de resolver en 5 días y hacer la revisión minuciosa y dictar la resolución constitucional. En este caso, ese acuerdo que han llamado, les han dicho, bueno, sí, no vamos a perjudicar el acto electoral. Entonces, si va a ir en revisión, por ejemplo, si ayer se ha resuelto la acción de amparo en Beni, en La Paz, máximo en 48 horas eso tiene que estar ya en Sucre. Y es el paquetito de todo el legajo transcrito, más la resolución, las notificaciones, subirlo al avión a BOA, que es la única línea que tenemos, subirlo a BOA y llevárselo a Sucre, entregarles en su escritorio, a partir de allá dejarse de formalidades, revisar, reunirse en sala plena, bueno, reunir, ver la admisibilidad, qué ha pasado, bueno, a ver, verificaremos y tendrán 5 días para ratificar o tal vez para revocar. Entonces, no pueden tomarse los 6 meses. Se trata de un problema del país, donde hay amenaza de marchas, bloqueos. Entonces, ellos tienen que resolver a la brevedad posible. Eso no es porque se hayan reunido, hacer un acuerdo, un pacto social, no. Se trata de principios de seguridad interna del Estado. Sobre ellos va a caer la responsabilidad si es que no resuelven este problema en revisión a la brevedad posible. Para muchos, en realidad, este es un juego, diríamos, una artimaña para, como hemos escuchado algunos vocales, ganar en mesa y no en cancha. Es una manera, diríamos, fácil y cómoda de deshacerse de adversarios. Y usted nos menciona que deberían tratar en 5 días, pero no necesariamente el Tribunal Constitucional, tanto en las judiciales parciales como ahora, han dado señales de que no actúen por algún tipo de interés. Lamentablemente en Bolivia hoy todo es interés. Tenemos un Tribunal Constitucional dividido entre los que se llaman prorrogados, entre los que han emergido por voto popular, que son 4 y los demás son mayoría. Lamentablemente tenemos esa estructura tenemos. Pero de todas maneras, las resoluciones que vayan a publicar va a ser bajo control social. Tiene que ser control social, defensor del pueblo, control social lo pueden hacer los medios, control social lo puedo hacer yo, todos los que tienen doctorados, maestrías en derecho, los abogados que tienen experiencia, pueden hacer control social, emitir una revisión. Los tribunos no son dioses, hay muchas resoluciones vuelteras y al final no dicen nada y deciden mal. Entonces, lamentablemente por eso vienen las innovaciones, las modificaciones, las reconducciones con el pasar del tiempo. Pero sin embargo, yo creo que en este momento Bolivia, con la crisis económica, ayer ya tenía que haber gasolina y las marchas, el pueblo está caliente. Hoy día de la madre es la que más sufre, porque no tiene para hacer alcanzar su hoy. Los niños vulnerables también sufren porque llegan tarde a sus escuelas y encima reciben castigo del profesor, si estuvieran la culpa de que no se gasolina. Entonces, vean ustedes, el problema es mayúsculo.
Más el tema electoral, la gente está caliente. Entonces hay que tener tolerancia, pero la tolerancia tiene límites. Y también tiene límites el ver la conducta de los tribunos, de los magistrados, en el sentido de que tienen que ser ellos conscientes y tienen que acomodarse y decir, bueno, resolveremos rápido esto, porque esto va a acarrear problemas. En el caso, dicen que su directorio no ha cambiado. Eso es dictadura. Si no han cambiado y han vulnerado la resolución que es efecto absoluto, yo estoy seguro que tomar esa decisión y el señor Andrónico Rodríguez no va a tener partido y va a tener que salir de la contienda judicial. Si es un defecto absoluto, ¿no? Es práctica democrática, cláusula democrática. Todos los partidos, las agrupaciones que quieren dedicarse a la política, tienen que tener resoluciones con la Constitución, adecuarse a la Constitución y aplicar la cláusula democrática. Ahí ya no puede haber dictadura. Sus candidatos a la presidencia, vice, tienen que emerger de su democracia popular. Los directorios también tienen que acomodarse. Evo Morales estaba más de la cuenta como presidente del MAS, o sea, vean ustedes. Y hay varios partidos que en muchos casos hoy en día son caudilistas. Para la presidencia son caudilistas y para la vicepresidencia son ya carnaval. Ya parecen que están en la bolsa de valores. Un día este es candidato a la vice, otro día no lo sacan, lo meten otro, yo no sé a qué juegan, pero así están jugando y este es el peor escenario que tenemos en la historia electoral, donde estamos viendo todo un desorden en cuanto a la vicepresidencia, con candidatos que lamentablemente nos hablan cada barbaridad en sus discursos, que Bolivia no está para experimentar si va a ser buena política, si va a ser buena gestión. Lamentablemente yo escucho a muchos decir, en el camino se aprende. Entra a una cirugía uno y le diga, ¿usted tiene como médico experiencia en cirugía? No, con usted voy a practicar, no, en la vida, en la experiencia voy a aprender. Y está jugando con los derechos y los sentimientos de la gente y del pueblo. Bolivia no está para experimentar en estos momentos. Y lamentablemente las acciones de amparo ahora están atacando a la organización de los partidos políticos. Y los partidos políticos en Bolivia son los más desastrosos, debo decirlo así de frente. Todos son caudillistas, todos obedecen a una billetera. Parece que hemos vuelto a las épocas de Pacheco y Arce, cuando los liberales y los republicanos se pegaban en la Plaza Murillo, o cuando uno decía cheque contra cheque. O sea, acá gana la billetera y a veces gana el criterio caudillista de un grupo de familias o del caudillo, como cuando quiere saca uno, mete a otro. Acá no hay proyectos políticos. Y Bolivia se está hundiendo en la pobreza y no hay un partido que me haya dicho que en 100 días el niño va a tener una buena educación. No hay un solo candidato que me haya demostrado que en 100 días va a acabar la violencia contra las mujeres. Nadie ha dicho que en 100 días va a acabar, los pobres van a tener acceso a un trabajo digno. Son derechos fundamentales. Todos están pensando en el dólar. Todos están pensando en cosas que no vienen al caso. La gente quiere candidatos con seriedad. Todos atacamos al socialismo, por decir, pero en Bolivia nunca se ha practicado el socialismo. El MAS se dice que es socialista, el MAS nunca ha practicado, era movimiento al socialismo, pero ni siquiera llegó a la puerta del socialismo. Pero sin embargo, están atacando al socialismo. Entonces, los discursos están tan mal, como tan mal están sus organizaciones, y por eso hay lluvia de amparos. Ahora, sé de mí, cuando vengan las subnacionales va a ser peor, porque son 9 alcaldías, y va a haber en cada municipio 40 amparos constitucionales, multiplique por 9. Va a colapsar el Tribunal Constitucional. Yo en las judiciales dije, para la presidencia va a ser igual. Ahora yo les estoy diciendo, para las municipales, para las gobernaciones va a ser lo mismo y peor. ¿Por qué? Porque estos partidos que se están formando, dicen, únanse los de la derecha, esa unidad es desordenada.
Es un farfallancho de ideas que ni siquiera tienen ideología. ¿Qué vicepresidente pues ha planteado algo serio? Nadie. Solo siguen en la cama, solo siguen con sus guirnaldas, nada más. Pero el pueblo no escucha, no sabe quién es tal, quién es fulano, de dónde ha salido este señor. Cada vez vemos las mismas caras en la calle. No hay renovación. ¿Por qué? Porque los caudillos no permiten que emerja gente nueva. Porque hay que tener plata para ser diputado. Para ser senador hay que dar plata. Los diputados antes, comienzo de la República, no ganaban sueldos. Porque era la gente más honorable. Por eso se les dijo padres de la patria, porque no ganaban sueldo. Se dedicaban al país a hacer leyes. Eran gente con capacidad. Hoy en día decimos, bueno, ahora criticamos, ¿no? Ay, mira, los diputados no tienen ninguna profesión. Ahora veamos a los vicepresidentes, a los postulantes, no tienen experiencia. Y el boliviano no está para darles experiencia, no está para darles la escuela de la vida. Necesitamos gente con capacidad y compromiso que resuelva los derechos fundamentales. Esto nos va a llevar a que muchos piensen ya en una asamblea constituyente. Ya hay voces en decir, revisaremos la constitución. Otros ya están discursando y diciendo, voy a imponer el liberalismo y se lo va a embolsillar la constitución. La Constitución tiene escuelas de liberalismo, tiene escuelas de varias formaciones políticas. La Constitución no abraza solamente el socialismo, tiene varias, es heterogénea. Hay un Estado de mano dura, hay un Estado benefactor, hay un Estado socialista, pero también hay un Estado capitalista. Eso es la Constitución. Por eso es Constitución larga. Pero dígame, hasta el día de hoy, ¿quién ha ejecutado en su plenitud el texto constitucional? Ningún partido ni el más. No hemos llegado ni al 20% de lo que nos da la riqueza de esa constitución. Pero sí atacamos la constitución sin conocerla. Ese es el criterio que tengo. Sí, doctor, lastimosamente nos ha dejado sorprendidos, devastados con lo que viene, ¿no? Las subnacionales. Habrá cambio de autoridades del Tribunal Supremo Electoral a fin de año. En teoría, la nueva asamblea deberá elegir y el nuevo gobierno poner a su representante y la nueva asamblea definir a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Será de repente lo más delicado arrancando la nueva gestión. Y a propósito de los órganos del Estado, justo antes de ingresar al aire, doctor, estaba escuchándolo atentamente al ministro de Justicia, César Siles, dando una conferencia de prensa e interpretando las disposiciones de las salas constitucionales, interpretando qué pueden y qué no deben hacer, como lo que estamos intentando hacer con usted. La diferencia es que a usted lo hemos convocado como experto en la materia. ¿Es correcto que el ministro de Justicia salga a fijar una posición sobre la decisión de otros órganos del Estado? Lo que pasa es que el ministro de Justicia es un ministro que coordina nosotros. El ministro de Justicia es el que lleva la voz de lo que es el constitucional del órgano ejecutivo. Lógicamente, el ministro de Justicia es el portavoz de lo que se está haciendo en otros órganos del Estado. Esto es parte de la coordinación, pero no es viable cuando el ministro de Justicia, por decir, usurpa funciones del Tribunal Electoral o del Tribunal Constitucional y da su mensaje, su criterio y lo mezcla con la política. No, el Ministerio de Justicia está para coordinar, para darle una sana interpretación, decirle, bueno, ya se han resuelto estos problemas y ahora nosotros vamos a respaldar al Tribunal Electoral para que a la brevedad posible puedan volver a dictar sus soluciones dentro del ámbito de las garantías. El ministro de Justicia, como parte del Ejecutivo, lo único que tiene que decirle al Tribunal Electoral es, ahí tiene las resoluciones, las decisiones de amparo, y nosotros pedimos que sea la brevedad posible que cumplan con aquello para que no existan problemas y convulsiones sociales y van a tener ustedes todas las garantías del órgano ejecutivo y la ayuda que quieran.
Entonces ahí entra el Ministerio de Gobierno, entra la policía, dándole seguridad, dándole las garantías necesarias, y tengan la mentalidad limpia, sana y estén en un buen escenario donde hasta psicológicamente estén bien preparados sin presión alguna. Esa es la labor del Ministerio de Justicia. Entonces estaría como sobrepasando, porque ya prácticamente estaba brindando una interpretación, casi una sentencia, diríamos, sobre lo que se tenía y lo que no se tenía que hacer. Doctor Gutiérrez, quisiera preguntarle respecto a otro tema, pero que viene vinculado con los derechos. Se ha hablado mucho respecto a el derecho que existe a, por ejemplo, manifestarse, marchar, ¿no? Como parte de la libertad de expresión y la libertad del ejercicio político de las personas y de colectivos de personas. Pero también ha surgido una amenaza desde autoridades del gobierno. Lo escuchábamos ayer al ministro de Gobierno diciendo: no vamos a permitir actos de sedición en La Paz cuando haya marchas, porque para mañana hay marchas de diferentes sectores. ¿De qué manera este tipo de amenazas coartan el derecho justamente a manifestarse y a expresarse? Bueno, las marchas se dan en todas las ciudades, en todos los lugares de Latinoamérica. Y todas las constituciones garantizan las marchas, la libertad de expresión y de protesta. Pero en ningún país que protege la libertad de protesta y de expresión existe una norma que prohíba bloquear la ciudad, por ejemplo. No existe. Lamentablemente eso no va a suceder, porque el pueblo la única forma que tiene de hacerse escuchar es marchando por las calles. Bloquear una arteria principal es la única forma que tiene. ¿Qué otra forma? Yo decía, ¿por qué no van a bloquear las calles de Vallejo? La casa del gobernador, ¿por qué no van a bloquear ahí? ¿Por qué tienen que bloquear toda la Mariscal Santa Cruz? Ahora, cuando hay bloqueos por organizaciones locales, los transportistas y bloquean las 1000 esquinas, la policía no se abastece para poder reprimir, porque va a generar heridos y después de muertes. Entonces, yo creo que tiene que haber en la nueva legislatura tendría que trabajar y regular tal vez, castigar contra los dirigentes. Cuando vayan ya a perjudicar de forma muy abusiva los derechos que tienen otros al libre tránsito, al trabajo, al comercio, y vayan a perjudicar a aquello. Entonces, eso no solamente desde el punto de vista, yo creo que eso hay que trabajarlo con control social y hay que trabajarlo con las organizaciones sociales, con las juntas vecinales, hay que trabajar con estas organizaciones para que podamos tener conciencia. Lamentablemente, cuando estamos viviendo momentos como el que estamos ahora, momento electoral, díganme, hacia más de 1000 marchistas, cuando el penal no puede sostener a 800, ¿dónde vamos a meter a la cárcel? ¿Cuántos jueces cautelares tenemos? ¿Qué vamos a hacer? Porque la policía solo puede detener a alguien 8 horas y de forma debida no puede detener así por así a nadie. Entonces, es bien compleja la situación porque estamos enfrentando el derecho constitucional a la protesta y el derecho constitucional de la libre locomoción de otros. Y este es un conflicto que en ningún país del mundo se ha solucionado. En ningún país existe un artículo en el Código Penal que diga se sanciona aquel que vaya a obstaculizar una arteria pública o que vaya a impedir el libre tránsito de los ciudadanos en arterias o en avenidas o en calles céntricas. No va a haber nunca ese artículo. Y si hubiera, nadie va a tener derecho a una protesta. Lamentablemente ese es un conflicto
una necesidad, una enfermedad necesaria que la venimos arrastrando desde hace años atrás, no solo en Bolivia, sino en todos los países latinoamericanos y europeos. Doctor Gutiérrez, queremos agradecerle mucho este tiempo con nosotros. Nos ha ayudado a entender de cierta manera lo que ha ocurrido ayer en salas constitucionales, lo que se espera pueda ocurrir hoy en otra sala constitucional en La Paz, de qué manera, cuáles son las limitaciones de los diferentes órganos y su proyección hacia las elecciones subnacionales del 26, que nos dejan bastante preocupados. Esperemos que no sea así, aunque todo indica que ocurrirá no más algo parecido del manoseo y la interferencia de algunos intereses a través de la justicia. Lo que hay que pedir es que en todas las ideas no sirven, no han hecho nada. Es por la entrevista. Muchas gracias, doctor Gutiérrez.